Descubre tu poder interior. ¿Cómo? Hoy te platico cómo. Hola, soy Ere Preciado, soy coach en medicina funcional y soy facilitadora de bienestar, especializada en mujeres que están pasando por una etapa en la que quieren algún cambio en su vida, en el que quieren chiquearse más, en ver más hacia adentro, el cuidarse mejor, el chiquearse, el estar más conectada consigo misma. Si tú eres una de esas mujeres o estás cerca de una mujer que quiere más de su vida, te invito a ver este video. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona porque me ha dado una perspectiva diferente en mi vida y creo que cualquier persona que conoce sus superpoderes cambia su manera de verse a sí misma y también cambia a relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque cuando eres capaz de ver tus superpoderes interiores, eres capaz de ver los superpoderes de otras personas y ahí cambia tu perspectiva de cómo ves a los demás. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de fortalezas de carácter. Si no has escuchado antes del tema, te invito a quedarte en el canal, a suscribirte. Aquí hablo de temas de bienestar, de temas que te ayudan a crecer, de temas que te ayudan a sumar energía positiva y energía que te hace crecer como persona en tu día a día. Ere, entonces, ¿qué son las fortalezas de carácter? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son esos superpoderes? Las fortalezas de carácter se comenzaron a estudiar en los 2000, o sea, hace poco. Realmente es una rama de la mano de Positive Psychology, de psicología positiva, que es medio nueva, pero al final estamos hablando de valores universales que han estado ahí toda la vida. Al comienzo de los 2000, más de 55 científicos se juntaron a estudiar el carácter personal de una manera científica. Y cosa que tal vez se había hecho antes, pero no tan a fondo y tan a detalle. ¿Cuál fue el resultado de ese estudio? Después de años de estudio, en el 2004, se publica la clasificación de las fortalezas de carácter. ¿Y qué son? Son las características positivas del ser humano, lo que nos caracteriza, lo mejor del ser humano. ¿Y por qué es importante conocer lo mejor del ser humano, las fortalezas de carácter? ¿Por qué piensas? Porque si uno conoce sus fortalezas y conoce lo mejor que uno tiene, actúa desde esas fortalezas. Entonces es mucho más fácil tomar decisiones, es mucho más fácil saber en qué tipo de ambientes te desarrollas bien, es mucho más fácil el sumar bienestar en tu día, etcétera, etcétera. De acuerdo a la página de VIA, de Values in Action, dicen que las personas que en su trabajo usan 4 o más de sus signature strengths, que ya les voy a hablar qué es eso, signature strengths, tienen mucho más experiencias positivas en el trabajo y aparte experimentan, o sea, se expresan diciendo, este no es un trabajo para mí, es un propósito de vida, o sea, lo disfrutan mucho más, ¿no? No lo ven como trabajo, lo ven como un calling, como dirían en inglés. Ok, entonces, de este estudio sacaron cuáles son las fortalezas de carácter que en general son valoradas en diferentes culturas, países, idiomas, etc. Entonces es algo que se puede manejar a nivel global de cosas, de traits personales que son valorados, que valoramos como humanidad. Entonces, son 24 fortalezas de carácter dividida en 6 virtudes. Las virtudes son sabiduría, coraje, justicia, templanza y humanidad. Y las 24 fortalezas se las voy a dejar aquí. Hoy no me voy a adentrar tanto a cuál es cada fortaleza. Se las voy a dejar aquí para que vean en esta foto cuáles son las 24. A mí me encantó cómo en Cadó conseguimos representar cada fortaleza y lo que representa como la esencia de esa fortaleza. Aquí les dejo la imagen de esas 24 fortalezas. Algunas de esas fortalezas, como las ven en esta gráfica, son curiosidad, creatividad, perseverancia, honestidad, trabajo en equipo, prudencia, autorregulación, el amor, la bondad, en inglés kindness, que es una palabra que desde mi perspectiva abarca
más abarca un poco más rango, inteligencia social, gratitud, esperanza. Esas son algunas, todas estas palabras que muchas veces escuchamos son unas fortalezas de carácter. Y al final, ¿qué son estas fortalezas? Son tus superpoderes. Yo creo que los humanos realmente tenemos superpoderes porque cuando tú actúas desde la gratitud, desde la esperanza, desde la honestidad, de una manera, desde una manera clara, transparente, tu mundo comienza a cambiar. Por eso tienen tanto poder y por eso me encanta hablar de este tema, porque yo he notado, te doy un ejemplo personal. Esos ejemplos personales creo que a veces conectan mucho más, como para que entiendas por qué esos temas son importantes para la persona que te está hablando. Yo crecí y siempre fui una niña como tranquila y de repente pues estaban todo el rollo de antros, de tomar, de etcétera, fumar, bla, bla, bla. Y yo normalmente no tomaba, no fumaba, y no era que tenía a mis papás diciéndome todo el tiempo, no lo hagas, no lo hagas, no, o duérmete temprano, me gustaba irme a dormir temprano, como muchas cosas así que yo decía, bueno, soy un poco aburrida, ¿no? Cuando estás creciendo y ves a todos tus amigos de fiesta, y a mí me encanta bailar y me encanta la fiesta, pero no era la última en quedarme, ¿sabes? O sea, como decía, ya, suficiente para mí, ya me voy. No necesito tomar para divertirme, no necesito fumar para pertenecer, o no me gusta fumar, simplemente no lo quiero intentar, punto. Y yo a veces decía, ¿soy aburrida? ¿O qué? O sea, ¿por qué soy así? No lo entendía, no lo entendía. Y a la hora que empiezo a estudiar lo que son las fortalezas de carácter y hago mi test, ahorita les hablo del test, tengo 2 puntos de hablarles, de Signature Strengths y de test. A la hora que hago mi test, me doy cuenta que 2 de mis superpoderes o de mis fortalezas, de mis Signature Strengths, y aprovecho, ¿qué es Signature Strengths? Lo que te caracteriza de fortalezas, que son tus top 5, las que aparecen cuando haces este test de Envía Survey, te aparecen las 5, las que son más naturales en ti, las que se te da con muchísima facilidad, que ni siquiera lo piensas y que tú actúas de manera automática en esas fortalezas. Entonces, cuando yo hago el test, después de años, después de pasar toda la universidad y eso, yo pensaba, pues seré aburrida o qué. Ahí me doy cuenta que 2 de mis fortalezas, de mi Signature Strength, son, 1, la autorregulación y 2, la prudencia. Entonces, obviamente yo me iba a dormir temprano porque tengo esa fortaleza y era lo que me hacía sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando actúas desde tus fortalezas tienes más bienestar. Entonces, ahí lo entendí. No es que soy aburrida, es que soy autorregulada y es que soy prudente. ¿Cómo cambia la perspectiva de ti misma cuando cambias una palabra aburrida y cuando la cambias por, soy prudente y soy autorregulada? Cambia bastante. Entonces, ¿cuál es la magia de conocer estas fortalezas? Yo ahorita tengo 42 años. Hace unos años estaba perdida en lo que quería hacer, no como mamá, no como hija, no como esposa, no como expatriada, o sea, lo que quería hacer yo, yo estaba perdida y decía, es que no sé ni qué me gusta. Ahorita estoy como he estado tanto tiempo mudándome, como llevando el día a día para que para mi familia salga adelante, para bla, 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 que me he descuidado por completo a mí. Y decía, ni siquiera sé para qué soy buena, ni siquiera sé qué es lo mejor de mí. Y ahí fue cuando encuentro lo que son las fortalezas de carácter. Dije, claro, y ahorita que las conozco, entiendo por qué en ciertas situaciones me siento más tranquila que en otras, me siento más cómoda que en otras, y también evito situaciones que sé que no van con mis valores principales, con mis fortalezas principales. Entonces, ¿para qué sirven tus fortalezas? Sirven para traer bienestar a tu vida, para relacionarte mejor, para tener un crecimiento personal, para quererte más. O sea, te podrían listar muchísimas cosas. Y hay muchos estudios. Si tú te metes a la página de Via Survey, se llama viacharacter.org, se las voy a dejar aquí. Ahí puedes encontrar mucha más información de lo que son las fortalezas y ahí mismo puedes hacer el test para ver cuáles son tus fortalezas. ¿Qué te da ese test? Una vez que lo haces, te dura como 10 minutos máximo, necesitas registrarte con tu email. Lo que te da ese test, te enlista todos, antes, una cosa súper importante, todos tenemos esas 24 fortalezas, solo que algunos tenemos unas más fuertes que otros. Eso es lo interesante de convivir con tantas personas, ¿no?
cómo te relacionas con las personas, qué fortalezas son esas que te llaman más la atención de otras personas. Eso es súper interesante. Entonces, todos tenemos las 24 fortalezas y las top 5 son nuestros signature strengths. Y las que están hasta abajo son las que no son tan naturales a nosotros. Ojo, ¿qué pasa? Muchas veces que vemos, tenemos, por ejemplo, una de mis fortalezas que tengo menos fuerte es el humor. Entonces, si yo me pusiera a enfocarme de, voy a ser más chistosa para elevar esa fortaleza, en lugar de actuar desde la honestidad, que es otra de mis fortalezas más fuertes y que se me dan muy natural, ¿dónde creen que voy a tener más bienestar? ¿Actuando desde la honestidad o desde el humor? A mí se me da más naturalmente actuar desde la honestidad que del humor, por lo que va a ser mucho más fácil. Y a la vez puedo trabajar, hoy voy a tal vez meter un poco más de humor en mi vida. Entonces puedo ver cosas, estar con personas que su fortaleza son, que su fortaleza característica es el humor y así empaparte un poquito de eso. No sé si me cachan, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes hagan su test de 24 fortalezas, enfóquense en lo mejor de ustedes, en lo que tienes en el top. Decir, claro, yo cuando actúo desde la bondad, desde el kindness, me siento muy bien. ¿Por qué? Porque es algo nato en mí. Les pongo un ejemplo. Imagínense a alguien que su fortaleza número 1 es la bondad, el kindness. Ponle a alguien tal vez que trabaja en una de seguro médico y que tiene que estar rechazando todas las aprobaciones para poder pagarle a otras personas lo del seguro. ¿Saben como la situación de Mr. Increíble? ¿Se acuerdan? Del señor Increíble, que el pobre todo, o sea, todo le pasaba porque no era su característica nata. Él no podía rechazar todas estas solicitudes de pago. ¿Por qué? Porque era una persona muy kind, muy amable, muy bondadosa. Entonces, si tú tienes un trabajo así y tienes esa fortaleza, vas a estar muy infeliz. Y creo que el claro ejemplo es esa película de Los Increíbles, en el señor que cuando está Mr. Incredible, que está así, y cómo pasa a la señora con su jefe y le pasa el pago. Eso creo que es un gran ejemplo de lo que es no actuar en tus fortalezas. Ya para ir cerrando, ¿cómo te ayuda el día a día a conocer tus fortalezas? Para mí tienen varias cosas. Uno, por ejemplo, en tu trabajo, si estás trabajando, es cuando tú actúas desde tu fortaleza, desde tus fortalezas, vas a disfrutar mucho más lo que haces, ¿no? El ambiente de trabajo, si no concuerda con cuáles son tus fortalezas, por ejemplo, si es un ambiente muy deshonesto y tú tienes la fortaleza de honestidad, tal vez no te vas a sentir muy bien ahí. Entonces, entre el ambiente y lo que haces, si concuerdan con lo que con tus fortalezas, es mucho más probable que tengas más bienestar en tu trabajo. Otro, en tus relaciones con tus hijos, en tus relaciones con tu esposo, con tus amigos, con tu pareja, en cualquier relación humana. Cuando tú conoces tus fortalezas, vas a entender mejor cómo reaccionas y por qué reaccionas de cierta manera. Y cuando empiezas a reconocer tus fortalezas, empiezas a reconocer las fortalezas de los demás. Cuando tú reconoces las fortalezas de los demás, es mucho más fácil relacionarte. ¿Por qué? Porque lo que tú antes veías como, pues, ¿por qué hace eso? Porque es súper chismoso, por ejemplo. ¿Por qué es súper chismoso? Ahí empiezas a decir, es una persona muy curiosa y tal vez su curiosidad está en desbalance. Entonces es muy diferente plantearte o estar enfrente de una persona que crees que es muy curiosa y que podría trabajar en el balance de su curiosidad en lugar de pensar, es un chismoso. Te doy un ejemplo tan sencillo como ese. O con tus hijos. Por ejemplo, puedes empezar a ver cuáles son los superpoderes de tus hijos y empezar a hablar con ellos. Creo que un niño que crece conociendo sus fortalezas es muy diferente. ¿Qué hubiera pasado conmigo si mis papás me hubieran dicho, eres muy prudente, en lugar de decir, es aburrida? O sea, ellos nunca me dijeron que era aburrida, pero en lugar de que yo me imaginara que era aburrida. Pero el empezar a escuchar, eso es una actitud muy prudente que tuviste. Otro de los beneficios y de lo que te trae del día a día al conocer tus fortalezas es la autocompasión, el autoconocimiento, el amor propio.
¿Por qué? Porque conoces qué es lo mejor de ti y muchas veces nos cuesta reconocerlo, pero creo que es importante justo eso, reconocerlo, porque entre más lo reconocemos en nosotros, más fácil lo reconocemos en los demás. Y la manera como eso evoluciona en nuestras relaciones impacta, o sea, de manera individual, de manera familiar y de manera de comunidad. Entonces, imagínate si todos actuamos desde nuestras fortalezas y viendo las fortalezas de los demás. Ok, para cerrar, ¿qué te quiero dejar con este video? 1. Conoce tus fortalezas. ¿Cómo las puedes conocer? Ve a la página viacharacter.org. Les voy a dejar aquí la página y ahí puedes hacer el test. Viene en un botón amarillo y dice Take the Free Survey. Lo puedes hacer en español, en inglés, hay muchos idiomas y te mando un reporte. No necesitas pagar, puedes hacer el reporte escrito. Si tienes dudas, si quieres platicar sobre eso, contáctame. Yo estoy feliz de platicarlo contigo y de reflexionar sobre tus fortalezas. 2, aunque no hagas ese survey, ponte a conocerte y ponte a decir, a ver, ¿qué dice esto de mí? ¿Qué fortaleza está por ahí? Que me gusta esto. ¿Qué fortaleza estará hablando de mi parte? Eso es una, ¿no? Entonces, conoce tus fortalezas. Si no haces el survey, empieza a reflexionar. ¿En qué momentos me siento mejor? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué tipo de situación es? ¿Qué tipo de valores o de carácter estoy mostrando? 3, habla de fortalezas con tus hijos o con cualquier persona que quieras ayudar a crecer. Cuando empezamos a reconocer las fortalezas en los demás, los ayudamos a crecer y crecemos nosotros mismos. Y por último, te invito a trabajar en tus fortalezas cada día, ¿no? En decir, hoy puedes hacer ejercicios específicos, quiero expresar gratitud. Hoy voy a ver mi día desde un punto de vista de esperanza o desde perdón, que a veces es tan necesario. Perdona a mí mismo por a veces no quererme, o perdona a cualquier otra persona que te hizo algún tipo de daño. Hoy voy a tomar ese liderazgo y voy a hablar enfrente de mi grupo de trabajo o enfrente de las mamás, o voy a tomar ese liderazgo y voy a usar el liderazgo y esa amabilidad para poder crear una mejor comunidad. Les invito a que crezcamos como una comunidad basada en fortalezas, viendo lo mejor del otro y viendo que esas fortalezas también a veces pueden estar en desbalance, y no quiere decir que esa persona sea una chismosa o sea mentirosa, es que su fortaleza está en desbalance. Eso es muy interesante. Bueno, podría hablar y hablar de este tema, pero es hora de cerrar. Luego te puedo dejar recomendaciones de libros si te interesa. Te invito a seguir sumando a la comunidad, a suscribirte, a platicarme qué temas te gustaría que habláramos para tu bienestar, para que sigas creciendo. Gracias y hasta pronto.